Y cuando uno piensa en la familia como el máximo o el mejor equipo, hablamos de cuán importante es esto, porque la familia no debe hablar una contra otra, porque somos un equipo. Si yo hablo mal de ti, realmente estoy hablando de mí, mal de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo te escogí. ¿Sí o no? Muy bien. Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Bienvenidos a nuestra nueva entrega semanal, nuestro podcast Familias Fuertes. Y hoy vamos a continuar una serie que nos ha tomado algunos días y creo que va a seguir un par de semanas más, explorando la importancia de desarrollar habilidades blandas en medio de nuestras vidas y obviamente en calidad de maestros que somos de nuestros hijos, cómo poder enseñarlas a ellos. Así que este tema de hoy, Margie, creo que nos va a ayudar mucho a conectar no solamente acciones concretas relacionales a lo doméstico, sino también tener un acercamiento a cómo esta habilidad que vamos a compartir en el día de hoy nos ayuda en contextos escolares, nos ayuda en contextos laborales, también para los adultos. Sí. Y estamos hablando directamente acerca de la importancia de trabajar en equipo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy nuestra especialista en recursos humanos, ¿verdad? Hoy te vas a poner otro sombrero. Así que hoy yo voy a hablar muy poco, te voy a hacer un par de preguntas nada más. Te prometo que no me voy a inspirar con algún tema, porque te debo un poquito del tiempo de la semana pasada, pero yo me estaba desquitando de la semana anterior que tú te inspiraste más que yo. Así es que vamos a hablar de trabajo en equipo. Así Así que es. ya te estoy quitando tiempo, ¿te diste cuenta? Sí, Okay. ya no me dejas saludar a la gente. Bueno, es un placer estar con ustedes en este tiempo tan escaso que a veces tenemos, porque la dinámica a veces de la vida, del diario vivir, a veces nos resta tiempo para algunas actividades, pero qué bueno que se puedan sentar un momento o escucharnos desde sus autos. Y fíjate que cuando uno habla de esto, del trabajar en equipo, y todos ustedes recuerdan su vida universitaria o algunos que no la recuerdan tanto, o la vida de niño, pero le toca trabajar y luego te dicen, no, este trabajo es un trabajo que debe ser, el formato es colaborativo, tienen que realizarlo todos. Y de acuerdo a las experiencias de muchos, podemos decir que algunos dicen, no, yo espero que a mí no me asignen con tal persona. Uno inmediatamente hace como una discreción de con quién sí me gusta trabajar y qué no. Pero antes de llegar a esos puntos y sanarnos de estas malas experiencias, y yo espero que no seamos nosotros los que estemos en la lista negra de otras personas. de otros y que no, con ella no. Aunque toda persona creo que recordarán en los tiempos de estudio, a uno le gustaba trabajar con la gente que de pronto Sí. le echaba ganas, ¿no? Entonces es como normal, ¿no? Quiero estar en el Quiero equipo estar ganador, sí. quiero estar en ese equipo que Sí. empuja. Pero qué importante es que en estos consejos que podemos compartir entendamos el principio donde nuestro aporte es necesario, nuestra oportunidad para demostrar dones, habilidades, porque toda persona tiene dones, habilidades y capacidades. Así es. Y el trabajo en equipo permite eso, ese escenario, de hecho, inclusive para que las habilidades blandas del comunicar correctamente, del respetar la opinión de los demás, de aprender a sopesar o a tragarse un poquito cuando el ambiente se pone un poquito medio intenso. Y son herramientas que podemos enseñarles a nuestros hijos. Y recuerden, se valora mucho, todo esto tiene que ver con carácter, tiene que ver con la manera en que estamos conduciendo nuestras vidas. Y por eso el alto valor de desarrollar esta habilidad blanda que miraremos en el día de hoy, trabajo en equipo. Pero hay fundamentos, recuerden, este podcast está basado en principios de la palabra del Señor. Y entender esta verdad, creemos que la Biblia es nuestra norma de fe y también regla de conducta. Entonces, tiene un doble componente, el componente que establece las bases fundamentales de nuestro
de nuestro acercarnos a Dios, de comprender a Dios, los principios de Dios, eso a nivel interno, personal, pero también nos da fundamentos que regulan nuestra conducta. Y obviamente el libro por excelencia, donde está la vida, la verdad revelada a Dios para el corazón del hombre, creo que debemos nosotros detenernos, poner atención. Le invitamos siempre a que usted pueda escuchar los textos y en su casa revisar directamente por su propio a su propio criterio, directamente a la fuente, leer lo que estamos compartiendo, a fin de que usted pueda decir, ¿sabes qué? Yo necesito tomar ventaja de esto que estoy escuchando. Así es que, Sí. ¿habrá algún fundamento que esta tarde nos pueda acompañar para, boom, establecer Claro las bases del concurso? Claro que sí. Definitivamente que si usted toma nota, usted probablemente pueda después revisarlo, pero en Filipenses, el capítulo 2, en el verso 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Excelente, ¿verdad? No hay más nada que decir. Tú sabes que estas expresiones tan interesantes, la contienda, que es esas personas que viven en constante pleito, ¿sí? ese estar contendiendo. Y el otro extremo es la vanagloria, es esa persona que siempre está buscando que su nombre sea el reconocido. O como mencionabas tú, yo quiero estar con los que son parecidos a mí, de repente son puntuales, esas personas que van a ir más allá, pero realmente lo que queremos es que sea nuestro nombre reconocido. Pero quiero mencionarte algo interesante. Fíjate que uno mira, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y se la escribe a una iglesia, no la escribe a extraños, no la escribe a personas que no tengan en común la fe. Y uno pudiera preguntarse, ¿será posible que personas que amamos al Señor Jesús tengamos problemas de ese tipo? Pues sí. Pues sí. Sí los tenemos, y por eso el apóstol trata de educarnos de una forma tan dulce, tan gentil. Y creo que esta es la labor que debemos mantener nosotros como padres con nuestros hijos. Mantener, porque fíjate, podemos trabajar en equipo, pero con sentimientos o motivaciones torcidas como estas. Y tarde o temprano, nuestros hijos, por hablar de este podcast que tiene que ver con nuestros hijos, familias, pueden ser de una manera u otra descartados para trabajar en equipo porque siempre manifiesten este tipo de emoción dañina o de conducta dañina en su interacción. Y yo, antes de entrar a este tema, en los temas anteriores yo pensaba, no sé si ustedes recuerdan, los boletines, las calificaciones, el boletín de calificaciones. ¿Sí? En colegios. En las escuelas. Que aquí, pues la calificación es numérica, sí. ¿sí? Desde primer grado hasta sexto año. Pero siempre en la parte de abajo, después de las calificaciones de las materias, hay unos renglones que habla sobre si fue responsable, si tu hijo fue puntual, su aseo y pulcritud, las observaciones. Que colocaban los... El docente tenía o debía calificar estas actitudes de nuestros hijos. Y muchos padres, obviamente, uno se fija en las notas, en las calificaciones, porque de ellas dependen el pasar al grado siguiente. Pero qué importante es hacer el balance con esta evaluación o estas observaciones que hace el docente, que es el que ve a nuestros hijos interactuar en equipo. Es la persona que está ahí mirando cómo se desenvuelve, cómo comparte, cómo transmite su opinión, cómo controla sus emociones. Exacto. Y saben que hay una tabla mencionando las calificaciones. La tabla es bien larga, 8, 9, 12, hasta 14 materias, pero solamente había como 3 líneas de descripción en las observaciones de lo que observaba. Y había ocasiones que las observaciones de pronto eran objetivas, directas,
y llamaban como al orden, te llamaban a la atención cuando se observaba un comportamiento negativo. Interesante lo que mencionas. El apóstol establece, no hagan nada por contienda o vanagloria, ¿no? Pero no solamente nos deja ahí, sino que ahora presenta la parte B del ¿Qué es? pasaje donde nos dice, de esta manera sí quiero que hagan, que vivan. Dice, antes, bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Como si fuese esta la regla en que vamos a conducir nuestro grupo de estudio, nuestro trabajo en equipo. Queda por fuera la contienda, no vamos a pelear entre nosotros. Queda por fuera el que yo soy más importante que tú. Mi nombre, recuerden, mi nombre tenía que ir primero en la lista. Hay gente que se enojaba porque su nombre no iba de primero. O lo escribieron mal. O lo escribieron mal. Y peor cuando decían, y mi nombre no lo pusieron. Bueno, ya eso era Ese es una calamidad. otro tema. Es que cuando la gente no trabajaba, decía, ¿sabes qué? Tu nombre no aparece en el trabajo. Pero entonces, así sí quiero que vivan, que se conduzcan con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Este principio de reconocer el valor de la persona que tengo a mi lado, de pronto establece ambientes tan agradables, porque esto habla de respeto. Respeto tu opinión, respeto tu punto de vista, voy a escuchar lo que tienes que decir, tu aporte. Y estas son como las reglas fundamentales de cómo desarrollar trabajos en equipo. Otro pasaje que también nos da las bases, dice Corintios 10, 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Y esto habla acerca de dar preeminencia a la otra persona, darle a otro el primer lugar. Así que imagínense ahora traslade eso a casa, que nos tratemos así. Sí. Sí, yo creo que eso cambia la dinámica totalmente. Sí, y el ambiente o la atmósfera. Cambia totalmente. ¿Por qué? Sí. Porque hay ambientes donde se puede, como dices, puedo cortar con tijera. Ajá, Hay sí. como frialdad ahí. Usted llega a un lugar y la gente, todo el mundo callado, nadie dice nada, y tú te das cuenta que algo pasó y tiene que ver justamente con relaciones interpersonales. Así que estas son las bases del concurso. Y cuando uno dice, vamos a trabajar en equipo, y hoy podemos hablar de algunos beneficios. ¿Traerá beneficios aprender a trabajar en equipo? Y vamos otra vez con algunos pasajes que nos pueden ayudar. Y fíjate estas expresiones en el libro de Eclesiastés 4, 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, aquí los dos, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Qué beneficios podemos decir y anotar así en base a esta declaración que vamos a obtener si decidimos trabajar en equipo? Pues fíjate que yo observo inmediatamente en este texto que habla de que podemos hacer un mejor trabajo. Podemos hacer un mejor trabajo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, nosotros, número uno, no lo sabemos todo. Número dos, tener ayuda hace que podamos hacerlo mejor, hasta incluso más rápido. Número tres, que yo me canse menos porque distribuimos la carga. Así que ese trabajo se hace mejor. Y pensaba también en las perspectivas que tenemos. ¿Sí? Yo puedo estar de un lado viendo un ángulo y tú del otro, y juntos podemos plasmar o presentar perspectivas diferentes de un mismo elemento, de una misma situación, y no se pelea una contra otra. Cuando uno mira esto, uno entiende que se distribuye la carga. Y cuando uno, dice una persona que citamos mucho, el doctor Maxwell, él habla en una de sus presentaciones de que tú puedes trabajar solo y llegar rápido, pero puedes trabajar con alguien más
Sí, vas a ir Tal vez vas a ir más lento, pero vas a pero llegar acompañado acompañado. Es diferente llegar acompañado que que llegar llegar solo. solo. Esta es Ujú, una sociedad muy, y ujú, son las cosas con las que debemos luchar, inclusive nuestros hijos, muy individualista, por no hablar de egoísta, ujú, ¿verdad? Pero sí muy individualista. Entonces, cuando enseñamos a nuestros hijos que sí hay valor en el trabajo en equipo, inclusive el escenario de hogar es un trabajo en equipo, en donde cada uno hace lo que debe en el momento que debe y nos complementamos. Entonces, cuando miramos que el trabajo en equipo no se debe mirar solo como una tarea en el campo educativo o en la área profesional, sino que debe estar inmersa en nuestra forma de actuar, ujú, porque entendemos que es colaborar con alguien y qué sucede cuando alguien colabora conmigo. ujú, Entonces, tanto sé estar en la capacidad de escuchar a alguien, ujú, también como sé yo ser escuchado. ujú. Esa interacción es interesante porque en la vida tendremos roles distintos. El rol donde en una ocasión nos va a tocar liderar, Ujú, pero en otra ocasión nos puede tocar seguir a otra persona. Inclusive esta es una habilidad blanda. sí. Entender que yo puedo estar al frente en un momento determinado, un grupo determinado, pero en otro contexto a mí me toca ser parte de un equipo donde hay una persona que está liderando. Entonces, el Ujú, carácter enseñable debe ser una de las cualidades también que nutren todos estos elementos de la necesidad de aprender a trabajar en equipo, donde recuerden, yo tengo la habilidad de poner mis intereses, de entender mi rol en este momento y justamente en esa interacción. El trabajo va a ser mejor cuando permitimos la participación de todos, el aporte de todos. Tuvimos una reunión reciente aquí, recuerdas, con parejas en casa y qué rico es, escuchamos a todo el mundo hablando, qué interesante, surgía un tema en la mesa y todo el mundo tenía una una opinión, opinión. ¿no? Y Sí, todos tenían una sí, opinión bien. bien sustentada, opiniones Ujú, científicas, y que de pronto todo el mundo empezó como a poner en la bolsa información y uno decía, oye, qué interesante, eso yo no lo había escuchado antes, eso no lo sabía. Y nadie se siente amenazado en el sentido de que, un momento, yo soy aquí el especialista, que mm, tengo toda la información. No, no sabemos todas las cosas, necesitamos el aporte y la opinión de los otros en medio para llegar todos juntos hacia un fin. Creo que somos conscientes que cuando queremos hacer algo juntos, supóngase que hay un grupo de jóvenes que son muy dados últimamente a hacer hiking y, y están viendo, encuentran una montaña y arman un trip para subir la montaña. Y la dinámica es que cuando uno se retrasa, el equipo se retrasa para esperarse y se entiende que cada uno responde de forma distinta porque hay exigencias físicas que de pronto nadie sabe cómo serán las respuestas del cuerpo. del cuerpo en ese momento determinado. Ujú, Entonces, ese sentido de vamos a esperarnos, el sentido de vamos a animarnos, recuerdan ujú, aquí lo que dice, si cayeren, el uno levantará al compañero, pero hay del solo. ujú. ¿Sí? Cuando, en este caso, bueno, dice, recuerda, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Te acuerdas en una ocasión que estábamos en Guatemala? Nos tocó dormir en un hospicio y no había calefacción y la temperatura cayó, pero de forma inmisericordia, casi Y no a teníamos 2 sábana. grados y no teníamos para nada ningún tipo de cobertor. Así que era como que nos acostamos en una Y cama nadie se quería de mover. hielo y nadie se quería mover porque si uno se movía ya iba a ocupar un espacio Frío. frío. Así que esa fue como una... Entonces aquí toma fuerza el principio, ¿no? Si dos duermen juntos se van a calentar mutuamente, pero beneficios, así que apuntemos otro beneficio porque creo que a la gente le interesa saber, muy bien, se escucha muy bien, pero ¿qué beneficios yo voy a obtener? Número uno, creo que vamos a hacer un mejor trabajo. Número Ujú, dos, se ese apoyan. principio de apoyarse mutuamente y de levantarse. Esto es Sí. fantástico. Y eso te iba a decir, es que cuando uno está en casa, uno debe promoverlo.
el ser solidario, Ujú. la solidaridad. Este es el valor que tú debes sembrar en tus hijos, estimularlo e inclusive deshiervar cuando se da lo contrario. Lo contrario a solidaridad, ¿qué es? Egoísmo. Ujú. Entonces, cuando tú ves que en la casa se da la solidaridad, la ayuda mutua, no es que vamos a hacer el trabajo a otros, pero somos solidarios. Un amigo se enferma, alguien colabora, o en la casa Ujú. nos reajustamos si alguien en la familia está con quebrantos. Sí. Y el otro beneficio es que nos motivamos en momentos difíciles. Y yo no sé ustedes, pero la vida está llena tanto de altas como de bajas. Ujú. Y cuando todos estamos en momentos de felicidad y alegría, no solo por bienestar externo, sino porque nos sentimos animados para alcanzar una meta, porque recuerden, el trabajo en equipo es en función de logros y objetivos, el lograr objetivos comunes. Y cuando estamos claritos con esos objetivos, decimos, vamos, vamos. Pero cuando de repente nos desinflamos, Mm. porque nos desmotivamos, porque puede que nos sintamos o tenemos estas dudas o estas peleas, no soy apto, no soy la persona, lo que hablabas hoy. De esas luchas internas, qué bueno es tener a alguien que te tenga esa paciencia para decirte, esto que piensas es cierto, pero también Ujú. porque puede que lo que está pasando sí sea cierto, Ujú. pero te empujo a que salgamos de esa situación. Una situación de tristeza, una situación de desánimo o incluso una situación fisiológica de necesitas que te busque, yo te busco. Entonces, Ujú. ese Sí. apoyarnos en momentos difíciles es crucial y yo creo que la vida, no es que seamos tan viejos, ¿ok? Es importante que lo menciones. Nota aclaratoria, pero uno ha vivido algo, un par de años, y uno se da cuenta que la vida tiene para todos, tiene sus altas y sus bajas y no todos estamos en la misma momento de la montaña. Ujú. Pero qué bueno es que yo sé que mientras yo estoy arriba, otro está abajo y yo lo ayudo a subir y a su vez cuando yo esté abajo alguien está arriba y va a hacer lo mismo. Ujú. Eso se llama reciprocidad. Ujú. ¿Sí? Entonces cuando ayudamos a otros, de alguna manera u otra, también estamos ayudándonos a nosotros. ¿Por qué? Número uno, porque estamos ejerciendo o ejercitando esa capacidad de restaurar a alguien, de ayudar a alguien, como también saber que alguien alguna vez, en algún momento, probablemente pronto, nos va a extender la mano. Hablando de ayudar a alguien en los contextos de colegio, yo hago memoria de una joven, era brillante, pero ella no solamente cosechaba o celebraba los triunfos derivados de sus notas excelentes, sino que ella pagó, pagó el precio de perder el primer puesto porque empezó a ocupar tiempo personal de su estudio para ayudar a sus compañeros de clase. Y eso demuestra a alguien que entiende el valor de otra persona, entiende que en la vida no se trata de competir y de olvidarse de los demás y de llegar solo. En este caso ella no logró el primer lugar, pero todos supieron que ella se dio el primer lugar porque ocupó Se ocupó de otros. de la vida, del desarrollo, del avance académico Ujú. de otros que ella decía, ¿sabes qué? Yo los quiero motivar, los quiero ayudar. Así que observa, obviamente en su vida cosechó muchísimo más Que una mención. que una mención o que una medalla. En su vida cosechó mucho más, porque viene el principio, ¿verdad? El principio de la siembra y de la Ujú. cosecha. Y hoy es una persona que la gente está con ella, la busca, siempre está en redes sociales organizando actividades y demás, y está la gente con ella. Entonces, cuando uno mira un poco la historia y recuerda, eso como que marca y uno dice, hay personas que tienen tienen claridad en el concepto de la solidaridad y del principio de trabajo en equipo. Posiblemente no tenía el nombre, la acción de ella está haciendo trabajo dirigido a desarrollar su habilidad blanda. No, sino que de una manera desprendida
lo hizo. Entonces, observen, si empezamos a enseñar nosotros, lo que decías, vivimos en una sociedad altamente egoísta, competitiva, en una sociedad en donde nosotros estamos mirando y pensando en nosotros solamente, creo que es importante que podamos detenernos y animar a los nuestros. Recuerdan, el alto componente de esta temporada es aspectos prácticos, aspectos donde podemos objetivamente evaluar a los nuestros. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está su desarrollo en temas de habilidades blandas? Observar que si hay algún rasgo de egoísmo, algún rasgo de un Orgullo. sentido de individualismo, de orgullo, es tiempo de empezar a ajustar de forma sabia, adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a empezar, decías, a arrancar y a podar. Hay que empezar a podar aquellas cosas que pueden afectar el correcto crecimiento y el desarrollo integral de nuestros hijos en casa. Así que qué importante es entender esta habilidad, porque produce y crea ambientes que pueden generar bienestar y que pueden servir como capital invertido que en su momento Así es. traerá cosecha y con intereses. Sí. Sabes que hoy en día, lo mencionamos en la primera entrega, en la mayoría de las universidades se habla mucho de estas habilidades blandas y se ha planteado dentro del currículo. ¿Por qué? Porque descubrieron que en muchas empresas, como lo mencionaste, sí obviamente revisan la parte del saber, del conocimiento de la materia en sí, de la experiencia en el campo, pero también descubrieron que no podrían tener a una persona si no tiene esa capacidad de interactuar sanamente o saludablemente. No estamos hablando de una persona súper perfecta, pero estamos hablando de una persona que por lo menos sepa interactuar saludablemente en un entorno como un entorno laboral. Y los currículums y las hojas de vida se revisan en estos casos, en estas empresas que están buscando ciertamente el factor o el elemento conocimiento técnico, pero las hojas de vida se revisan al revés. Porque normalmente en las hojas de vida, bueno, ahora hay muchas tutoriales de cómo hacer tu hoja de vida más llamativa, pero en las hojas de vida normalmente uno siempre pone desde kinder hasta el último diploma, ¿verdad? Sí. Y luego nos enseñan que se debe incluir en el currículum otras destrezas, ¿sí? No solo las idiomáticas, sino otras habilidades que se han adquirido. Y si colaboras en algún tipo de fundación, de instituciones. Y en las entrevistas se trata de saber más del individuo. Porque ya la hoja de vida te dice, ok, estudió de tal año a tal año y debo entender que lo que pasó por ese tiempo lo aprendió, lo asimiló. Pero quiero saber de esa persona, de su carácter, quiero saber de él como individuo. Tanto así, y disculpa que me salga del tema, es que algunas empresas, esté prohibido o no, buscan un poco de tu vida en redes para saber cuán genuino es. Redes sociales. Porque en las redes sociales, si tú eres una persona como la que describes, que es una persona que no lo hizo porque en algún momento le iban a dar una medalla de honor, por, un premio Nobel por haber ayudado a su grupo a graduarse, ella lo hizo con una motivación sana, sin esperar nada. Todo lo que venga después es consecuencia, pero no lo buscó por eso en sí. Entonces, cuando uno mira que todo lo que tú haces por tus hijos ahora, ese trabajo de deshiervar, uno escucha siempre, es que mi hijo es así, punto. No hay que forzarlo. Es verdad, hay cosas que no lo puedes forzar. Pero así como tú haces que tus hijos coman algún tipo de vegetal, si se puede, o por lo menos que coma 3 comidas, si es que puedes. ¿Cómo no hacer lo posible por sembrar en ellos intencionalmente valores? ¿Y qué pasa? Tú no puedes sembrar si primero no has limpiado el terreno.
Y el terreno hay que limpiarlo de todo esto que mencionaste, el individualismo, el orgullo, la vanagloria, porque es rico que te digan tú eres lo máximo, si en ti este grupo no hubiera servido, tú llegaste a iluminarnos, pero resulta que a veces eso hace daño, porque realmente tú eres importante, pero los demás también. Entonces fíjate, aquí viene uno de los últimos beneficios del trabajo en equipo, y es que se defienden. Y cuando uno piensa en la familia como el máximo o el mejor equipo, hablamos de cuán importante es esto, porque la familia no debe hablar una contra otra, porque somos un equipo. Si yo hablo mal de ti, realmente estoy hablando de mí, mal de mí. ¿Sabes por qué? Porque yo te escogí. ¿Sí o no? Muy bien. Y tú igual. Así mismo, Entonces, botellita de Jerez. Botellita de Jerez. La misma para Entonces, ti. cuando uno mira la dinámica de algunas familias y tú dices, bueno, pero ojo, que no estoy diciendo que esté mal hablar sobre situaciones que son reales, pero no estarnos indisponiendo. Eso es lo que no debe ser. Sí. El indisponernos constantemente, el estar en esa búsqueda de derribar al otro, porque haciendo eso probablemente siento que yo adquiero más relevancia, Claro. o más afecto, Claro. más simpatía. Y creo que eso es una de las cosas, una de las marcas. El cristiano, el hombre o la mujer, los jóvenes, que buscamos agradar a Dios con nuestra conducta, tiene que ver mucho con el amar a las personas, el sí tener conversaciones cruciales con las personas, con ellos, procurar, en la medida de lo posible, que menos no se den las contiendas, y saber que mientras yo esté de la mano con alguien, y por eso el trabajo en equipo es importante, porque tengo a alguien que me defienda, alguien que dé la cara por ti. Y yo creo que no hay nada más hermoso que alguien que se levante y diga, no, con mi mamá no te metas, con mi papá no te metas, o con este amigo mío. ¿Por qué? Porque sé quién es. Lo que estás diciendo es falso. Y cuando alguien puede dar la cara por ti, alguien puede pelear por ti, esto habla de que hubo una integración. Nadie puede llegar a interrumpir una dinámica. Y mis palabras finales sobre este punto, yo creo que nuestros hijos debieran hacer eso. Cerrar filas para impedir que alguien hable mal de los suyos, donde sea, menos nosotros mismos. Y en esa medida vamos a enseñarles el valor ese de protegernos en todo sentido. Así como tenemos una casa que nos blinda o brinda seguridad física, también debemos desarrollar algún tipo de estas habilidades para blindarnos entre nosotros emocionalmente. Excelente tema, me gusta. Sí, muy buen tema. ¿Sabes? Porque hay que seguir construyendo, y en la medida que sigamos poniendo un bloque, otro bloque, recuerda importante, en las cercas necesitan varillas de hierro, y posiblemente estos principios representan las varillas de hierro que se incorporan a los diferentes bloques, y el cemento es el pegamento que nos mantiene, que nos une. La verdad es que necesitamos que Dios nos ayude, que nuestras vidas sean afirmadas, cimentadas en principios eternos que no cambian, no varían. Tenemos la confianza de que cielo y tierra pasarán, pero los principios de la palabra de Dios no pasarán, no será añadido nada adicional. Y esto nos habla de principios que tienen carácter permanente. Y vemos el efecto cuando se aplican, se viven, porque se ha creído en primer lugar los principios eternos de la palabra de Dios. Mis amados, creo que nos esperan buenos tiempos, porque la cosecha vendrá, la buena cosecha vendrá. Así que estamos en tiempos así, tiempos de deshiervar. Usted estará pensando en qué cosas no han contribuido para desarrollar habilidades blandas en mi entorno familiar. Son momentos para reconocer valientemente
y le animamos, al igual que nosotros, porque esto nos pega primero a nosotros, nos desafía primero. El primero que lee es el primero desafiado. El primer desafiado y el primero que encuentra un tesoro es el primero que está llamado a sacarlo, pero también a compartirlo. Y vamos a hacer eso en casa, en nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones con nuestros hijos, y luego animar para que ellos a su vez, entre ellos también compartan estos principios. Y luego desde casa vamos a estar listos para exportarlos al vecindario, al colegio, a los centros laborales. Así que la tarea es grandísima. Llegamos hasta aquí la noche de hoy, llegamos hasta aquí y gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces la próxima semana para seguir construyendo familias fuertes. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.